Bien, en esta unidad vamos a explicar el enfoque del mecanismo de adaptación para vivir bien que maneja la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Como un pequeño antecedente, el marco legal vigente, tenemos que estamos bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado, donde reconoce a la Madre Tierra como una unidad viva. Esto está corroborado por la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, la Ley 300, donde establece como la autoridad de la Madre Tierra, la cabeza de sector en el tema de gestión de cambio climático. También está la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley 777, donde se transversaliza el tema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación. Todo esto deriva en la Política Plurinacional de Cambio Climático, que está aprobada por Resolución Ministerial 060 del año 2016 y está respaldado por la Resolución Administrativa 002 de 2017, del 3 de enero de 2017, que es el reglamento de registro y adscripción de programas, proyectos o iniciativas en el marco de adaptación al cambio climático. Para ello, la institucionalidad está dada por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, donde se establece sus funciones y competencias en el Decreto Supremo 1696 del año 2016. El marco institucional y político. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es una entidad estratégica y autárquica, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Su principal mandato es de formular e implementar la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático, sin descuidar que es responsable de la misma forma de la formulación de la gestión técnica, la elaboración y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos y transferencia de recursos financieros relacionados a las dinámicas del cambio climático. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra opera bajo 3 mecanismos técnicos y un mecanismo financiero. Por una parte, el mecanismo conjunto tiene un enfoque holístico territorial, ¿no? Es una alternativa boliviana a la mercantilización de las funciones ambientales, promoviendo la gestión integral y sustentable de los sistemas de vida de bosque para lograr objetivos de mitigación y adaptación conjunta. Por su parte, el mecanismo de adaptación tiene un enfoque programático, ya que cuenta con 4 programas priorizados. El primero es la resiliencia de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con soberanía. Un segundo programa es la prevención y reducción del riesgo por impactos del cambio climático. Un tercer programa es la gestión integral del agua. Y un cuarto programa está relacionado a temas de salud y educación sobre cambio climático. El mecanismo de mitigación, por su parte, tiene un enfoque sectorial, que básicamente está involucrado con sectores como el energético, el industrial y de servicios relacionados a la mitigación, como por ejemplo saneamiento básico. Todos estos cuentan con una articulación intergubernativa e interinstitucional basada en la gestión del conocimiento. Por otra parte, el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra es un mecanismo financiero que aún está en sus primeros pasos, donde se pretende realizar programas, proyectos o iniciativas piloto de adaptación al cambio climático. Bien, el mecanismo de adaptación para vivir bien es parte de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y comprende el objetivo de impulsar procesos de adaptación al cambio climático, promoviendo la construcción de acciones de resiliencia climática de los sistemas de vida. ¿Qué quiere decir? Que la implementación del mecanismo de adaptación se realiza en áreas de mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
a través de sus programas priorizados de intervención, programa de resiliencia de sistemas de vida para la soberanía alimentaria, programa de prevención y reducción de riesgo por impactos de cambio climático, programa de gestión integral del agua, programas de educación y salud relacionados al cambio climático. Bien, el enfoque del mecanismo de adaptación se basa en un enfoque de resiliencia integral socioecológica, donde por una parte promovemos los derechos de una sociedad a vivir libre de pobreza, con medios de vida sustentables, pero por otro lado el derecho a la vida que tiene la madre tierra, bajo estos 4 componentes. El político institucional, que nos denota saber soñar, pensar y comunicarse. En el pilar económico, que nos indica saber alimentarse, trabajar en reciprocidad y complementariedad con la madre tierra. El sociocultural, que nos denota saber crecer, escuchar y danzar. El ecológico, que no es menos importante, que es el saber crecer en armonía y equilibrio con la madre tierra. Las funciones del mecanismo de adaptación están descritas en el artículo 56 de la Ley 300 y tiene estas funciones principales. La primera es la coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones con el órgano ejecutivo, entidades territoriales autónomas, entidades públicas privadas, organizaciones sociales, actores productivos en el marco de la economía plural, enfocadas en procesos de adaptación al cambio climático. Lo que quiere decir que el mecanismo de adaptación transversaliza el tema de adaptación al cambio climático en los diferentes sectores y territorios del país. Una segunda función es el desarrollo de un marco operativo y metodológico para impulsar procesos de adaptación al cambio climático, promoviendo la construcción de acciones de resiliencia climática de los sistemas de vida, basados en los 4 componentes de la resiliencia integral socioecológica. Un tercer componente, la innovación tecnológica y de procesos de diálogo de saberes y conocimientos tradicionales, para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones e iniciativas en adaptación al cambio climático. Por último, promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones relacionadas con los procesos y metas de adaptación al cambio climático. Una función muy importante que actualmente realiza el mecanismo de adaptación a través de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra son las acciones de registro y adscripción de iniciativas, programas y proyectos del ámbito plurinacional, públicos, privados, asociativos, comunitarios y otros, al mecanismo en base a la reglamentación. Debemos recordar que existe una reglamentación vigente, la Resolución Administrativa 002 de el año 2017, donde se establece que el registro y adscripción es una sistematización de programas, proyectos o iniciativas con fines de evaluar estos programas, proyectos o iniciativas de forma que aporten a la política plurinacional de cambio climático. Este tema tiene 2 fases, la primera de registro y la segunda de adscripción. La fase de registro es simplemente dar a conocer que un proyecto, programa o iniciativa tiene la intención de apoyar o contribuir a las políticas nacionales de cambio climático. Y la adscripción ya es una certificación que ese programa, proyecto o iniciativa realmente apoya a la política plurinacional de cambio climático. Esto se expresa mediante un certificado de registro o un certificado de adscripción que está firmado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Llevar adelante el proceso de registro y adscripción de programas, proyectos e iniciativas en cambio climático desde el enfoque de adaptación denota el ciclo, ¿no?, de la estrategia de la operación del mecanismo de adaptación. Como indicamos, una primera fase está el registro, donde se llena un formulario que está disponible en la página web de la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, donde se expresan criterios e información básica de los proyectos, programas e iniciativas, solo con fin de dar a conocer a la autoridad que ese proyecto va a contribuir a la política plurinacional de cambio climático. Luego está la adscripción, que es una revisión más profunda, que es establecer realmente en campo y en gabinete que ese programa, proyecto o iniciativa está aportando a la política plurinacional de cambio climático. Luego se hace un seguimiento a estos proyectos para luego realizar un monitoreo y realizar la adscripción al mecanismo de adaptación. Bien, el mecanismo de adaptación para vivir tiene 4 programas priorizados. En primer lugar está la resiliencia de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con soberanía. Los proyectos que se basan en la seguridad alimentaria son una forma de adaptarse al cambio climático. Pero para ser evaluados y para ser adscritos ante la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, deben cumplir ciertos criterios. Que la iniciativa, programa o proyecto de adaptación al cambio climático esté relacionada con la seguridad alimentaria con soberanía, que denote la mejora de la disponibilidad de alimentos, mejora el acceso de alimentos, mejora la calidad de los alimentos y mejora la producción sostenible y diversificada de alimentos. El programa de gestión integral del agua promueve mejora del almacenamiento y o captación del agua, mejora de la eficiencia en la conducción del agua, mejora de la eficiencia en la aplicación del agua, comprende acciones de protección, conservación y recuperación de fuentes de agua, apoya al desarrollo o fortalecimiento de acuerdos, normas, instituciones y organizaciones locales para la gestión integral del agua. En otras palabras, promueve el uso eficiente del recurso hídrico. Por otra parte, el programa de reducción y prevención de riesgos por impactos del cambio climático realiza acciones, o promueve más bien acciones de prevención al impacto de amenazas hidrometeorológicas. Cabe resaltar que las amenazas hidrometeorológicas, por la Ley 602 de Gestión de Riesgos, es competencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Se realizan acciones de prevención realizando acciones de protección, conservación y restauración de las funciones ambientales en los sistemas de vida de la Madre Tierra. Por otra parte, un proyecto que realiza acciones de preparación al impacto de amenazas hidrometeorológicas también es considerado para el registro y la adscripción. Cuando se realiza el monitoreo y o alerta de sistemas de amenazas hidrometeorológicas, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, cuando se realizan acciones que apoyan a responder impactos durante el desarrollo de la amenaza hidrometeorológica, acciones de ayuda humanitaria en primera respuesta a impactos de amenazas hidrometeorológicas y acciones de reconstrucción de medios y o sistemas de vida afectados por impactos de amenazas hidrometeorológicas. En el tema de salud y educación vinculados al cambio climático, se promueve las acciones preventivas básicamente para disminuir las enfermedades derivadas de amenazas hidrometeorológicas extremas, apoya la respuesta ante epidemias y enfermedades causadas por amenazas hidrometeorológicas extremas, se promueve la realización de investigaciones para fortalecer el monitoreo, conocimiento y en atención a enfermedades derivadas de las amenazas hidrometeorológicas extremas. Por otra parte, en el tema de educación, se incorpora la adaptación al cambio climático en la educación formal y no formal, incluyendo este tema en las currículas, tanto formales y no formales. Se promueve la recuperación de saberes y conocimientos locales y ancestrales. Se desarrolla la investigación en amenazas, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, resiliencia, vulnerabilidad, efectos, impactos, riesgos asociados al cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que la investigación en el tema de adaptación al cambio climático debe tener un enfoque
de resiliencia integral socioecológica que establecen los 4 componentes que han sido explicados anteriormente. Muchas gracias.